Capítulo 17. Agencia. Artículo 1479. Definición y forma. Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Artículo 1480. Exclusividad. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica, o respecto del grupo de personas, expresamente determinados en el contrato. Artículo 1481. Relación con varios empresarios. El agente puede contratar sus servicios con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones del mismo ramo de negocios o en competencia con las de uno de sus proponentes, sin que éste lo autorice expresamente. Artículo 1482. Garantía del agente. El agente no puede constituirse en garante de la cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión que se le puede haber adelantado o cobrado, en virtud de la operación concluida por el principal. Artículo 1483. Obligaciones del agente. Son obligaciones del agente: a. Velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus actividades. b. Ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios de la promoción, y en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que le encomendaron. c. Cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario, y transmitir a éste toda la información de la que disponga relativa a su gestión. d. Informar al empresario, sin retraso, de todos los negocios tratados o concluidos, y en particular, lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se concluyen operaciones. e. Recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos, o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos, o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya concluido, y transmitírselas de inmediato. f. Asentar en su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe. Artículo 1484. Obligaciones del empresario. Son obligaciones del empresario: a. Actuar de buena fe, y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para permitir al agente el ejercicio normal de su actividad. b. Poner a disposición del agente con suficiente antelación y en la cantidad apropiada, muestras, catálogos, tarifas y demás elementos de que se disponga y sean necesarios para el desarrollo de las actividades del agente. c. Pagar la remuneración pactada. d. Comunicar al agente, dentro del plazo de uso, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles de su conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que le haya sido transmitida. e. Comunicar al agente, dentro del plazo de uso, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio propuesto. Artículo 1485. Representación del agente. El agente no representa al empresario a los fines de la conclusión y ejecución de los contratos en los que actúa, excepto para recibir las reclamaciones de terceros previstas en el artículo 1483, inciso e. El agente debe tener poder especial para cobrar los créditos resultantes de su gestión, pero en ningún caso puede conceder quitas o esperas, ni consentir acuerdos, desistimientos o avenimientos concursales, sin facultades expresas, de carácter especial, en las que conste en forma específica el monto de la quita o el plazo de la espera. Se prohíbe al agente desistir de la cobranza de un crédito del empresario en forma total o parcial. Artículo 1486. Remuneración. Si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, y en su caso, concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Artículo 1487. Base para el cálculo. Cualquiera sea la forma de la retribución pactada, el agente tiene derecho a percibirla por las operaciones concluidas con su intervención,
durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio sea cobrado por el empresario. En las mismas condiciones también tiene derecho a, si existen operaciones concluidas con posterioridad a la finalización del contrato de agencia. B. Si el contrato se concluye con un cliente que el agente presentara anteriormente para un negocio análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remuneración. C. Si el agente tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determinado de personas, cuando el contrato se concluye con una persona perteneciente a dicha zona o grupo, aunque el agente no lo promueva, excepto pacto especial y expreso en contrario. Artículo 1488. Devengamiento de la comisión. El derecho a la comisión surge al momento de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario. La comisión debe ser liquidada al agente dentro de los 20 días hábiles contados a partir del pago total o parcial del precio al empresario. Cuando la actuación del agente se limita a la promoción del contrato, la orden transmitida al empresario se presume aceptada, a los fines del derecho a percibir en el futuro la remuneración, excepto rechazo o reserva formulada por éste en el término previsto en el artículo 1484, inciso D. Artículo 1489. Remuneración sujeta a ejecución del contrato. La cláusula que subordina la percepción de la remuneración, en todo o en parte, a la ejecución del contrato, es válida si ha sido expresamente pactada. Artículo 1490. Gastos. Excepto pacto en contrario, el agente no tiene derecho al reembolso de gastos que le origine el ejercicio de su actividad. Artículo 1491. Plazo. Excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Artículo 1492. Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera. Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. Artículo 1493. Omisión de preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Artículo 1494. Resolución. Otras causales. El contrato de agencia se resuelve por a. Muerte o incapacidad del agente. B. Disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión o escisión. C. Quiebra firme de cualquiera de las partes. D. Vencimiento del plazo. E. Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. F. Disminución significativa del volumen de negocios del agente. Artículo 1495. Manera en que opera la resolución. En los casos previstos en los incisos A, D, del artículo 1494, la resolución opera de pleno derecho, sin necesidad de preaviso ni declaración de la otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1492 para el supuesto de tiempo indeterminado. En el caso del inciso E, del artículo 1494, cada parte puede resolver directamente el contrato. En el caso del inciso F del artículo 1494, se aplica el artículo 1492, excepto que el agente disminuya su volumen de negocios durante 2 ejercicios consecutivos, en cuyo caso el plazo de preaviso no debe exceder de 2 meses, cualesquiera haya sido la duración del contrato, aun cuando el contrato sea de plazo determinado. Artículo 1496. Fusión o escisión. El contrato se resuelve si la persona jurídica que ha celebrado el contrato se fusiona o se escinde,
y cualquiera de estas dos circunstancias causa un detrimento sustancial en la posición del agente. Se deben las indemnizaciones del artículo 1497, y en su caso, las del artículo 1493. Artículo 1497. Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a éste. En caso de muerte del agente, ese derecho corresponde a sus herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años, o durante todo el periodo de duración del contrato, si éste es inferior. Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario. Artículo 1498. Compensación por clientela. Excepciones. No hay derecho a compensación si a. El empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente. b. El agente pone fin al contrato, a menos que la terminación esté justificada por incumplimiento del empresario, o por la edad, invalidez o enfermedad del agente, que no permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta facultad puede ser ejercida por ambas partes. Artículo 1499. Cláusula de no competencia. Las partes pueden pactar cláusulas de no competencia del agente para después de la finalización del contrato, si éste prevé la exclusividad del agente en el ramo de negocios del empresario. Son válidas en tanto no excedan de un año y se apliquen a un territorio o grupo de personas que resulten razonables, habida cuenta de las circunstancias. Artículo 1500. Subagencia. El agente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario, instituir subagentes. Las relaciones entre agente y subagente son regidas por este capítulo. El agente responde solidariamente por la actuación del subagente, el que, sin embargo, no tiene vínculo directo con el empresario. Artículo 1501. Casos excluidos. Las normas de este capítulo no se aplican a los agentes de bolsa o de mercados de valores, de futuros y opciones o derivados, a los productores o agentes de seguros, a los agentes financieros o cambiarios, a los agentes marítimos o aeronáuticos, y a los demás grupos regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectúen.